¿Es una revuelta? No, Majestad, es una revolución. Luis XVI, rey de Francia, que hizo esta pregunta el 14 de julio de 1789, día en que se tomó la Bastilla de París. Esa pregunta muestra lo incapaz que era la realeza de percibir los acontecimientos que tenían lugar en Francia y que producirían cambios perdurables, los mismos que ponían un modelo de sucesos futuros en el país. Durante el siglo XVIII, en Francia se habían dado revueltas por el hambre, una población de 25 millones, de las cuales unas 10 dependían de la caridad para subsistir. El poder real estaba en crisis, a la administración no le interesaba hacer reformas y los intelectuales se planteaban si los intereses de la nación debían estar sujetos a la autoridad real. En 1788, la crisis financiera se debió en gran parte al apoyo de Francia a los americanos en la guerra de independencia contra Gran Bretaña. El rey se vio obligado a convocar estados generales, que se componían de representantes de 3 estados de la nación: el clero, primer estado, representado tan solo por 150.000 personas, la nobleza, segundo estado, con unas 500.000 personas, y el pueblo llano, tercer estado, con más de 24,5 millones de personas. Cada uno de los 3 estamentos tenían un solo voto, lo que significaba que el pueblo llano con un único voto no podía efectuar ninguna reforma a menos que el clero y la nobleza estuviesen de acuerdo con ella. Además de que el primer y segundo estado eran propietarios de alrededor del 36% de las tierras y estaban exentos de impuestos, había descontento por el hambre, la iniquidad del sistema electoral y el tributario, las injusticias y la opulencia de la jerarquía católica y la nobleza. Aún así, el rey parecía seguro, porque la creencia era que gobernaban por derecho divino y el pueblo todavía tenía fe en la religión católica. Con todo, la monarquía fue derrocada en menos de 4 años y se inició un proceso de descristianización que inició el gobierno revolucionario en el otoño de 1793, en un plan para lograr conseguir un nuevo hombre exento de corrupción. Se acusó a la religión católica de tratar de sacar provecho de la credulidad popular. Algunas iglesias fueron destruidas y otras convertidas en cuarteles. Se obligó a los sacerdotes a abandonar su vocación y casarse, de forma de que aquellos que se rehusaban cumplir con estas exigencias fueron arrestados y ejecutados. Algunos huyeron del país. La religión católica fue sustituida por el culto a la razón, a la que se llegó a considerar una diosa, la madre de la patria. Además, se reemplazó este culto con la religión de Italia, que impuso Robert Kiel, quien eliminó a su oponente e instauró una dictadura despiadada. Con el tiempo, su sed de sangre le costó la vida. El 28 de julio de 1994 fue arrestado hasta la guillotina mientras gritaba. La revolución comenzó en la primavera de 1789, porque algunos nobles rechazaron modificar el sistema electoral. Los diputados del tercer estado se constituyeron en una asamblea nacional. Esto fue el triunfo de la revolución burguesa y en fin de la monarquía absolutista. Pero el campesinado, el temer una conspiración entre el rey y la aristocracia para derrocar el tercer estado, se lanzó al saqueo de castillos y mansiones. Esta causa, sumada al malestar de las 600 clases sociales, estalló la revolución. Multitudes enojadas por la lujosa vida de los ricos asaltaban las casas de las clases sociales más dominantes y pedían su ejecución, que desencadenaría el episodio más violento de esta revolución, llamado el Reinado del Terror, en el que se ejecutaría a más de 10.000 enemigos de la revolución. La mayoría nobleza y la realeza era una plaza pública de París a golpe de guillotina. Antes de la revolución, la moda era pomposa y muy adornada y excesivamente ornamentada. Se usaban muchos volantes y metros de tejidos carísimos. María Antonieta era la pionera del palacio y la referencia a seguir. En una ocasión, José II de Austria comentó que el complicadísimo tocado de su hermana la reina María Antonieta era demasiado ligero para sostener una corona. Se refería a un sofisticado peinado creado por su peluquero Leonard llamado Puff,
que consistía en una altísima peluca adornada con todo tipo de artificios. La pasión de María Antonieta por la moda pone las causas del odio que la profesaron los franceses de su imagen de mujer frívola y derrochadora. En el siglo XVIII, la ambición de toda dama que se apreciara era impresionar en la corte con su vestido, un empeño en el que la competencia era muy dura. El esplendor y la etiqueta de Versalles no permitían a las grandes demás damas utilizar un vestido más que una vez. En caso de querer repetir, debían introducir obligadamente alguna ligera modificación. El rumbo de la moda cambió motivado por los cambios políticos del siglo y se simplificó, y ahí con el telón de fondo de las ejecuciones nació del sarcasmo la moda a la víctima. Con la revolución la gente empezó a usar la moda como medio para expresar su ideología, y esta era usada por muchos jóvenes de clase burguesas que imitaban burlescamente el aspecto de las personas que fueron ejecutadas. Los que seguían esta moda lucían cintas de color escarlata alrededor del cuello que emulaba la sangre en el corte del cabello de los ejecutados, y tanto hombres como mujeres llevaban el corte de pelo Titus, corte desgarrado que imitaba el corte del cabello que quienes iban a usar eran guillotinados. Los vestidos de mujer se liberaron de toda ornamentación y eran simples vestidos sueltos de inspiración grecorromanos, a la vez que hacían ilusión a las camisones que llevaban los enemigos de la revolución en la prisión. Muchos de estos vestidos llevaban piezas de tejido de color rojo alrededor del cuello que representaba la sangre derramada. Las mujeres también usaban rojos que emulaban directamente el que llevaba Charles Corley, quien era seguidora del partido de los girondinos y que fue ejecutada por asesinar a Jean-Paul Marat, quien sobresalió como periodista y político durante la Revolución, y se pusieron de moda a partir de este momento. Esta moda tan excéntrica y turbia llegó hasta la joyería, donde se hicieron pequeñas reproducciones de la guillotina. Esta tendencia simbolizó y celebró la desaparición de la monarquía opresora y la caída del viejo gobierno desde el punto de vista irónico y revolucionario. A pesar de que la moda a la víctima era usada por los revolucionarios, también se celebraron unos bailes llamados bailes a las víctimas organizados por los superintendentes de esta ejecución, las cuales fueron conmemorizados sociales exclusivos para exprisioneros o familiares de los ejecutados. Los se encuentran vestidos volante compuesto por un corpiño con amplios pliegues y una espalda ajustados por el corcel, y el vestido a la francesa, que fue el traje de etiqueta. El neoclasicismo. El neoclasicismo se desarrolla desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, coincidiendo en líneas generales con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. El neoclasicismo se representa como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas de rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado, es decir, al clasicismo. En su arte clásico, que admiran e imitan, creen ver que se imponen las líneas rectas a las curvas y cierta independencia respecto al poder y la religión. Aquí podemos observar algunos representantes del neoclasicismo, tanto en la pintura y algunos escultores, como lo fue Antonio Canova, escultor y pintor italiano del neoclasicismo. Su estilo estuvo inspirado en la gran medida en la arte antigua Grecia, y sus obras fueron comparadas por sus contemporáneos con la mejor producción de la antigüedad, y fue considerado el mejor escultor europeo. El traje. En el traje las mujeres llevaban
cabello recogido al estilo griego, acompañado por una capota de amplia ala o víscera, un vestido sobre un cul de París, mangas ajustadas, escote lleno de pañuelo blanco. En el hombre, el traje masculino o terno está integrado por 3 prendas: chaqueta, chaleco y calzón, muy ajustados, algunos incluso realizados en tejido de punto, generalmente en colores claros, en contraste con las chaquetas. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo. Este confiere prioridad a los sentimientos y es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. La filosofía, el arte, la literatura, la música y la política fueron influenciados por este movimiento. Durante el turbulento periodo que se extendió entre las que se conocen como las revoluciones burguesas, que en su definición política se denominan también las revoluciones liberales. Por lo tanto, los nuevos modos de vida se debían reflejar en nuevos modos de pensar. Las obras representativas más importantes que se inspiraron en estos movimientos fueron El beso, o episodio de la juventud, más conocido como El beso, es un óleo sobre lienzo del pintor italiano Francisco Hayez, realizado en 1859 y conservado en la Pinacoteca de Brera en Milán. Romanticismo oscuro. El cambiante sobre el mar de las nubes de Caspar David data del año 1818 y se trata de un óleo sobre tela que mide 74,8 centímetros de ancho por 94,8 centímetros de alto. El temerario revolcado a su último atraque para el descargue de William Turner, pintado en óleo sobre tela de 91 centímetros de alto por 122 centímetros de ancho y terminado en 1939. Y se halla expuesto en la National Gallery de Londres, en Reino Unido. Autores representativos del romanticismo. Johann Wolfgang von Goethe fue un dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán, contribuyente fundamental del romanticismo sobre el que ejerció una gran influencia. George Gordon Byron, conocido como Lord Byron, fue un poeta del movimiento del romanticismo británico, antecedente de la figura del poeta maldito. Mary Goodwin fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica. La moda romántica destaca uno de los aspectos de este gran fenómeno, el de los usos sociales del traje a lo largo del periodo romántico, en el que el vivir cotidiano estaba unido a las rígidas costumbres establecidas. El estricto protocolo elegía la indumentaria adecuada al decoro propio de cada actividad, el diario, el paseo, la visita o el baile, y a los distintos acontecimientos sociales, políticos o religiosos. Así, la exposición presenta la evolución que produjo el traje desde comienzos del siglo y a lo largo del reinado de Isabel II.